tanto la uveitis como su tratamiento pueden presentar complicaciones. Probablemente los DV que llevan más tiempo se acuerdan de esta pacientita, una chiquilla con un lupus que se hizo todo tratamiento posible e igual terminó con perforaciones oculares bilaterales. Caso bastante terrible. Por lo tanto, hay que tratarlas y tratarlas bien. ¿Cuál es el objetivo de tratar las uveitis? En primer lugar, mejorar o por lo menos preservar la visión, aliviar el dolor y otros síntomas, evitar o minimizar complicaciones y mejorar, por último, la calidad de vida. ¿Ya? Y finalmente, lo que uno busca siempre en estos casos es lograr la remisión libre de cualquier tipo de tratamiento. Este es un esquema de resultado de tratamiento con un control inflamatorio efectivo y a tiempo. Primero, la gracia es no tener complicaciones como glaucoma y catarata, con buenas visiones, visión ojalá lo más cercano al 20/20, con un campo visual normal, una buena calidad de vida que tanto se ha afectado por nuestro tratamiento farmacológico como por el mismo hecho de pérdida de visión y de la uveitis. Se ha visto que en pacientes con pérdida de visión de un ojo, la pérdida o el detrimento de la calidad de vida es bastante insignificante, obviamente cuando los dos ojos caen sí. Y en estos casos es mucho más importante la pérdida o empeoramiento de la calidad de vida por los mismos tratamientos que estamos usando en nuestros pacientes. Queremos también tratar la inflamación de la cámara anterior y del vitrio y evitar edema macular. Por lo tanto, ¿cómo sería el escenario cuando llegamos tarde? Así. Llegamos con malas visiones, con pérdida de campo visual, mala calidad de vida, inflamación del ojo, edema macular y glaucomas avanzados. Y esto es lo que queremos evitar. Entonces, ¿cómo se basa el tratamiento de la uveitis? Siempre partimos con corticoides tópicos y regionales. Si eso no nos funciona, usamos corticoides sistémicos. Pero los corticoides tienen sus efectos también adversos. Después nos saltamos a los inmunosupresores y por último lugar llegamos a la terapia biológica siendo la punta del iceberg. Un sinnúmero de efectos adversos de los corticoides, ya sea por vía tópica o sistémica, catarata y glaucoma son los que nos afectan a nosotros, pero restricción de crecimiento, sobre todo en la edad pediátrica, osteoporosis, osteopenia, aumento de peso, hipertensión, acné, diabetes, tratamiento en ánimo y un gran etcétera. Entonces, nos saltamos a los inmunosupresores. De los pecados que están presentes, ¿cuándo tenemos indicación de usar inmunosupresores en pacientes con uveitis? Pueden encender su micrófono nomás y opinar. Vamos, hagamos un poco interactivo. Hola, Jorge acá. Inmunosupresores cuando la patología está con mal control con los corticoides. Perfecto, Tenemos que pasar inmunosupresores o cuando tenemos RAM severos para ahorrar corticoides. excelente. Súper bien. Esas son dos causas de las que usamos. Mal control de corticoides, también como ahorro de corticoides, pacientes que andan bien con corticoides, pero a dosis intolerables en el largo plazo, cuando hay efectos adversos, y algunas patologías específicas que requieren inmunosupresión inicial. Muy bien. Siempre descartar infecciones, siempre descartar infecciones. Este es un paciente que me llegó de La Serena con una vitreitis malavata, vitreitis bilateral por falta de respuesta a tratamiento tópico y se le aplicó una subterenina triamcinolona bilateral. Lo que se logra ver en este paciente es una zona de ahí de retinitis o retinoproiditis y además de un fondo ojo un poquito miope. Le hicimos, antes de seguir escalando la terapia inmunosupresora, ya no había respondido a corticoides subtenonianos, decimos el estudio infeccioso, y PAN, IgG metoxogloma negativo, pero IgG positivo bastante alto. Este paciente lo tratamos solamente con cotrimoxazol forte y recuperó visión al 20/20. Por lo tanto, es súper importante descartar infecciones. Este caso parecía perfectamente autoinmune o otra patología no infecciosa porque era bilateral, pero tenemos que descartar las cosas infecciosas. Con respecto al tratamiento local, usemos midriático y ciclopégico para aliviar la fotofobia y el dolor, previenen las sinequias,
y para eso usamos atropina 1% colirio, tropicamida y fenilefrina, bien seguido incluso en motomidriática, cuando se nos está quedando pegado. El corticoide es la piedra angular para el tratamiento de la uveitis. Su uso se remonta ya de la década de los 50 para tratarla y tiene un efecto rápido de rescate. Y esta es la diapositiva que me gusta siempre mostrar. Ese es el ejemplo de cómo tenemos que usar el corticoide. Un golpe fuerte y certero, es decir, no partir con bitos chiquititos ni haciéndole cariño al rival. Hay que pegarle un combo y buen fuerte para tratar de derribarlo. Entonces, comenzar siempre con terapia con una dosis alta y de ahí ir disminuyendo dependiendo de la respuesta clínica, es decir, buscar el knockout. Tenemos pacientes con una uveitis importante, con edema macular que no responde al tratamiento tópico y queremos usar corticoides sistémicos, no podemos partir con 20 miligramos o 15 miligramos. Tenemos que partir con 1 miligramo por kilo para tratar de revertir e incluso lograr remisión inducida por los corticoides. Por tanto, un uso alto por periodos cortos de tiempo. Con respecto al tratamiento tópico, usamos la prednisolona principalmente. El oteprenol, si bien sube menos la presión, tiene menos efecto antiinflamatorio. La rimexolona, si bien es muy buena antiinflamatoria, sube mucho la presión. Y la dexametasona, o sea, los colirios mixtos, la verdad no es tan útil como el acetato de prednisolona en 1%. Usamos corticoides también periculares cuando la inflamación es unilateral o bilateral, pero bastante asimétrica. También cuando la patología está confinada al ojo o hay una enfermedad sistémica de base, pero que está bajo control. Preferidas en uveitis intermedio posteriores o presencia de edema ocular, siempre que sean no infecciosas. Y la alternativa que usamos es la triamcinolona subtenoniana 20 miligramos, triamcinolona transeptal como una periocular de piso orbitario que inyectamos la ampolla completa, o un Cytoten repelente que lo usamos bastante cuando no tenemos la disponible la triamcinolona. Esta es la técnica que usamos normalmente, que la hemos visto varias veces, supratemporal, una aguja 25-27, y que tratar de que quede bien posterior. Si queda muy anterior existe el riesgo de mayor aumento de la presión ocular, mayor riesgo de catarata y mayor riesgo de necrosis conjuntival, cosa que sí nos ha pasado, ¿ya? Y la gracia es que quede en el espacio subtenoneo posterior. Complicaciones, por supuesto, hipertensión, catarata, perforación del globo ocular, tosis, esto no ha pasado, ojo en pacientes jóvenes que pueden quedar con un poco de tosis, que tiende a pasar, pero puede ser permanente, atofa grasa y necrosis conjuntival. Corticoides intraoculares, otra alternativa, podemos usar la triamcinolona entre 2 y 4 miligramos, con bastante similar efecto a la de 2 miligramos, y ya vienen los famosos depósitos de inyecciones de depósito corticoide. El Osurdex, el Retecer, el Iluvien y el Yotic, que recientemente obtuvo aprobación para ser usado en uveitis no infecciosa. Solamente un pequeño nota de estos estudios. Ahí sí. Este es el estudio MAST, pero el resultado a 7 años. Como pueden ver, los barras color naranja muestran el efecto del implante, que la mejoría fue más intensa en el implante en los primeros meses, pero durante el resto del estudio se mantuvo bastante similar el uso sistémico versus el uso del implante, pero hacia el final, hacia los 7 años, la terapia sistémica fue mejor en términos de visión que el implante. Interesante, ¿eh? Siempre la industria nos trata de meter estos implantes intraoculares. La actividad de la uveitis fue bastante mejor. Vamos a borrar estas cositas. La actividad de la uveitis fue mejor control con el implante inicialmente, pero también hacia el final de estudio, similar a los dos y lo mismo que el edema macular. Veamos las complicaciones. Grupo A y grupo B. ¿Cuál creen que es el grupo A y el grupo B con respecto a las complicaciones oculares? Enciendan su micrófono para... ¿Cuál creen que es el grupo A? ¿El implante o el tratamiento sistémico? El implante. El implante, ¿no? Miren la cantidad de complicaciones. 40% de hipertensión ocular, glaucoma 37% versus 15%, catarata, casi todos hicieron catarata, y cirugía catarata 90% versus 50%, o sea, complicaciones sistémicas, o sea, locales significativas. Bueno, y el argumento viene, pero no evitamos el uso de corticoides sistémicos, sí, es verdad. Veamos las complicaciones sistémicas. Sin diferencias para dislipidemia, hipertensión, diabetes, osteopenia, fracturas, alteración del hemograma y muerte.
Ojo, ¿eh? El segundo trial es el POINT, que compara la triamcinolona subterráneana versus la triamcinolona intravítrea versus el implante de dexametasona u Osurdex para tratar el edema macular diabético. Veamos los resultados. Aquí también, obviamente, las inyecciones intraoculares tienen un mejor control durante los primeros meses con respecto al tratamiento de la subtononiana, que es esta rayita de acá arriba. No obstante, hacia el final del trial tienden a igualarse. ¿Ya? Y con respecto a las complicaciones, hubo menos incidencia de hipertensión ocular al comparar las inyecciones subterráneas con respecto a cualquiera de las intravítreas. ¿Ya? Obviamente uno piensa que el corticoide intraocular produce más hipertensión ocular que el subterráneo, cosa que es así, y no hubo diferencias entre la triamcinolona intravítrea y el implante de dexametasona para un aumento de la presión ocular sobre 24. Así que también es una alternativa este implante. No obstante, este es un estudio a 1 año, así que no tenemos las complicaciones más tardías como la catarata. ¿Ya? Este es un estudio de 3 años. Recién el año pasado fueron publicados el resultado del primer año, así que vamos a ver qué pasa a los 3 años. Y este es el último implante que está disponible en el mercado, es el YUTIQ, que es la fluocinolona al 0,18%, muy parecido al Iluvien, que es al 0,19%, y se vio el efecto de este implante versus sham. Y nuevamente, una cosa esperable, en los pacientes con implante la probabilidad de recurrencia significativamente menor con respecto a los pacientes que se les puso se les puso el sham. Pero nuevamente, el uso de corticoides sistémicos o inmunosupresores obviamente fue mayor en el grupo de sham porque no tenían ningún tratamiento durante el tratamiento. Entonces más pacientes en el grupo sham tuvieron que usar corticoides sistémicos o inmunosupresores. El aumento de la PIO sorprendentemente fue similar en ambos grupos, tal vez por la menor dosis de fluocinolona, pero la catarata 5% versus 30%. O sea, los implantes son súper buenos en controlar la inflamación, pero tienen efectos adversos locales significativos. Por último, nos saltamos al corticoide sistémico, cuando la inflamación amenaza la visión, falta respuesta a corticoides tópicos o regionales, y cuando existe una patología sistémica que también lo requiera. Aquí está la gigante lista de efectos adversos que tenemos con los corticoides, y este es a mano derecha el informativo que usamos nuestros pacientes en el hospital cuando existía el policlínico, cuando estaba funcionando en ese momento, con respecto al uso corticoide para que el paciente sepa y espera que es lo que tiene que hacer con el tratamiento con corticoide en alta dosis. Esta es una receta general de cocina de cómo ir disminuyendo los corticoides cuando lo iniciamos. La verdad no lo copien, se les puede pasar la diapositiva, y esta fue propuesta en las guías del uso de inmunosupresores, publicada ya en el año 2000, que también les pasé la bibliografía para este estudio. ¿Ya? Entonces no bajamos las dosis inmediatamente y la vamos bajando gradualmente. La bajamos más rápido cuando las dosis son más altas, y a la medida que las dosis son menores de corticoides nos vamos más despacito. También protección gástrica en pacientes con antecedente de úlcera gastroduodenal o gastritis. Cuando usamos corticoides, tenemos que usar la protección gástrica, y nuestras recomendaciones cuando usamos prednisona sobre 40 miligramos al día, podemos usar omeprazol. Y con respecto a la prevención de neumocitis carina, tenemos que usar cotrimoxazol forte 3 veces a la semana si vamos a usar una dosis mayor a 30 miligramos al día por más de 1 mes de tratamiento. Y como nos vimos, esas son las indicaciones de los corticoides que ya lo habíamos visto previamente. Perdón, de los inmunosupresores, cuando nos soltamos. Ahora, ¿cuáles son las patologías que necesitan inmunosupresión inicial? La foto de la mano derecha es un mismo paciente con una escleritis. ¿Qué diagnóstico les parece más apropiado? ¿Qué tipo de escleritis tiene este paciente? Una policondritis recurrente. Correcto, una policondritis recurrente. Este paciente, esas son las indicaciones que tienen que tener tratamiento inicial con corticoides, con inmunosupresores.
La enfermedad de Behçet con compresión retinal, la oftalmia simpática, cualquier vasculitis ANCA positivo, aunque tenga una mínima uveitis, tiene indicación. La escleritis necrotizante y PUC asociada a la artritis reumatoidea y la policronitis recurrente. El Behçet y el BKH, la verdad, va a ser por mucho tiempo, probablemente va a estar en la duda si requiere o no tratamiento de entrada con inmunosupresores. ¿Cuáles son los inmunosupresores o inmunomoduladores? En primer lugar tenemos a los antimetabolitos, que inhiben la síntesis o procesamiento de nucleótidos. Inhiben masivamente células B y células T. Entre ellas está el methotrexate, el micofenonato y la acetoprina. Los inhibidores de células T bloquean la proliferación y activación de linfocitos T. Está la ciclosporina, la tacrolimus y el sirolimus. En el hospital tenemos disponibles los dos primeros. Terapia biológica. La vedette de los tratamientos actuales bloquea señalética específica de procesos inflamatorios. Entre ellos están los anticuerpos contra el TNF-alfa, los más usados, anticuerpos anti-interleuquinas, anticuerpos anti-CD20 o CD52, como los agentes CAMPAS o el rituximab, y los bloqueadores de la coestimulación del linfocito T, como el Orencia o el Abatacept, también usados en algunos casos de uveitis. Y por último están las bombas atómicas, que son los agentes alquilantes, que interfieren en la síntesis de ADN, que está el clorambucil y la ciclofosfamida. ¿De qué depende el tratamiento inmunosupresor? No depende del reumatólogo, depende del oftalmólogo, y eso es súper importante. Si nosotros no nos sentimos cómodos manejando inmunosupresores, o deberíamos hablar a un especialista en uveitis, o deberíamos hablar a un reumatólogo, pero dándole la alternativa de cuál es el mejor inmunosupresor para una patología específica. Varias veces nos llegan interconsulta o nos llaman los reumatólogos: oye, tengo este paciente que dice, no entiendo la letra, pero es BKH, y dice inmunosupresor, ¿qué le pongo? O me pusieron Behçet, inmunosuprimir, ¿qué le doy? Le doy ciclofamida, le doy methotrexate, por lo tanto tenemos que sugerirle qué usar. Entonces depende del tipo de patología, de las características del paciente, de la experiencia personal sin duda, y de la disponibilidad y costos. Y por último tenemos como alternativa ir a buscar lo que nos dice la cohorte de los estudios SITE, que fueron sendos estudios retrospectivos con la respuesta a diferentes patologías inflamatorias oculares de los diferentes fármacos. Y aquí está cómo se analizó los fármacos methotrexate, acetoprina, micofenonato, ciclosporina y ciclofosfamida para 4 condiciones: uveitis anteriores, uveitis intermedia, uveitis posteriores y panuveitis y escleritis. Veamos los resultados. Estos son el cuadro resumen del site. Si se fijan acá, el methotrexate tiene un muy buen control de inflamación, bastante bien en las uveitis anteriores y las uveitis intermedias y en las escleritis. En las posteriores no es tan bueno. Con respecto a la acetoprina, el control completo de la inflamación a los 12 meses es bastante malo para las anteriores, pero muy bueno para la intermedia y también para la escleritis, no tanto para la uveitis posterior. Ahora, cuando uno se pone un poquito tolerante y uno habla de control casi completo de la inflamación, bueno, la acetoprina se vuelve bastante útil también en la uveitis intermedia y las posteriores. El micofenonato también, si uno ve la inflamación casi completa, la inflamación bastante bueno, cercano al 100%, y control completo de la inflamación sobre 70% en cualquier tipo de inflamación. Y eso es lo que nos ha llevado en los últimos años a usar micofenonato por sobre otros inmunosupresores, por un mucho mejor efecto antiinflamatorio, sobre todo con respecto a la acetoprina. La ciclosporina A, usada con monoterapia, es bastante regular, con números que están en torno al 50% para cualquier tipo de la uveitis, y por eso normalmente lo usamos en conjunto con inhibidores de antimetabolitos. Y por último, la bomba atómica, que si se fijan, tiene un control bastante intenso y bueno, sobre el 80%, control completo de la inflamación a los 12 meses. Por lo tanto, son tratamientos bastante efectivos. Pero eso era hasta el año pasado, que salió este estudio del efecto de ahorro corticoide con micofenonato versus methotrexate en la inflamación de pacientes con uveitis. Este es un estudio bastante importante, multicéntrico, internacional, que compara, este sí que es un estudio prospectivo, randomizado, doble ciego, que compara el efecto de control inflamatorio del micofenonato 3 gramos al día, es decir, la dosis máxima, versus
la dosis máxima de metotrexate vía oral, ni siquiera sistémica, vía oral, con respecto al tratamiento de la uveitis intermedia, posterior y panoveitis. ¿Cómo llamaron ellos éxito del tratamiento? Bueno, sin células o mínima cantidad de células, más encima ahorro de corticoides, más ausencia de efectos adversos. Veamos qué nos dijo este estudio. A 6 meses, para la uveitis anterior, sigue siendo mejor el microfenonato, discretamente, pero el metotrexate, el microfenonato sigue siendo mejor para la uveitis intermedia con respecto al metotrexate, 63-33%, pero sorprendentemente, a los 6 meses para la uveitis posterior y panoveitis, es mejor o anduvo mejor el metotrexate. Todo lo contrario que pensamos, todo lo contrario que nos decían los estudios SITE. Veamos qué pasó a los 12 meses. Se mantuvo la supremacía del metotrexate sobre el microfenolato, si bien este margen fue un poquito más estrecho. Ahora, los pacientes que fallaron a cualquiera de esos dos inmunosupresores, se les dio la alternativa durante el trial de hacer el switch al otro inmunosupresor. Y aquí vemos cuando hubo falla, los pacientes que se cambiaron de microfenolato a metotrexate respondieron un 69% versus solamente un 35% de los pacientes que hicieron switch de metotrexate a microfenolato. Es decir, tanto como monoterapia como luego de un switch, el metotrexate fue más efectivo en el control, sobre todo de las uveitis posteriores y panoveitis con respecto al microfenolato. Con respecto a la pregunta si este estudio cambiará nuestra conducta, la verdad no lo sabemos, tenemos que hacernos nuestra propia experiencia. Y por último, la terapia biológica. Este fue un estudio que publicamos ya hace como 4 años. El control de la efectividad es bastante significativo, con un control a los 6 meses del 70%, 84% a los 6 meses y a los 12 meses cerca del 92% de control de la inflamación. No obstante, una altísima tasa de recurrencia durante el tratamiento y mayor aún luego de suspensión de ella. Algunas consideraciones con respecto al tratamiento. Usar dosis y frecuencia adecuada. Nos han llegado varios pacientes que están usando acetoprina de 50 miligramos y ya se quiere escalar a una segunda inmunosupresor porque no hemos encontrado el efecto deseado. Hay que usar la dosis y la frecuencia adecuada por un tiempo adecuado de mínimo 3 meses antes de considerar que un inmunosupresor ha fallado. El tratamiento debe ser mínimo por 2 años de inactividad y esto permitiría lograr la remisión libre de drogas. Es decir, si tenemos un paciente inactivo luego de 1 año y queremos suspender el tratamiento, la probabilidad de reactivación es mayor que si suspendemos el tratamiento luego de 2 años de inactividad. Siempre discutir los riesgos y beneficios de la terapia. Siempre discutirlo. Deberíamos tener un consentimiento informado para estos pacientes y por lo menos al hospital le estamos pasando nuestros folletos informativos de los inmunosupresores cuando queríamos iniciarlo, porque después el paciente olvida todo lo que el speech que les damos de los efectos adversos, si es que tenemos tiempo de dárselo. Y como les decía, pedir colaboración al reumatólogo o inmunólogo en caso de no manejar terapia inmunosupresora o inmunomoduladora. Y por último, los AINES tópicos son útiles en el posoperatorio de la cirugía de catarata uveítica, y en el nivel sistémico son útiles en el tratamiento de la escleritis. No se usan para el tratamiento de las uveitis en general. Y por último, y como mensaje para la casa, la terapia médica de las uveitis debe realizarse en forma escalonada. Descartar siempre las causas infecciosas, siempre. Los corticoides en la base del tratamiento. Cuando iniciemos corticoides sistémicos, recordar dar el golpe de gracia para tratar de botar la uveitis de una vez por todas y de ir bajando. No ir de combos despacito para ver si le hago daño a la uveitis. Partir con el combo más fuerte que podemos dar. La elección del tratamiento debe realizarse en base a las características del paciente y de la enfermedad, pero también en la evidencia, los estudios SITE y el estudio que les mostré que fue publicado el año pasado. Y por último, el inmunosupresor debe mantenerse por lo menos 2 años luego de logrado la inactividad. Eso es todo. Muchas gracias.